154 metros de largo y un casco doble de acero inoxidable. El Kursk era el orgullo de la tecnología militar rusa. En agosto del año 2000, desapareció en el abismo. Cuando los sumergibles de rescate lograron acoplarse a la escotilla trasera, los ingenieros esperaban encontrar una inundación total, pero lo que descubrieron fue un compartimento sellado donde 23 hombres sobrevivieron durante horas en la oscuridad total. ¿Por qué no pudieron ser rescatados a tiempo? Hoy desvelamos la verdad que quedó bajo llave. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Comencemos. El Ka-141 Kursk pertenecía a la clase Oscar II, diseñada por la Unión Soviética para cazar portaaviones estadounidenses. Con una longitud de 154 metros y una anchura de 18 metros, su desplazamiento sumergido era de casi 18.000 toneladas. Era, literalmente, más grande que muchos barcos de guerra de superficie. Su estructura era única. Poseía un casco doble. El casco exterior estaba hecho de acero con alto contenido de níquel y cromo, de apenas 8 milímetros de espesor, pero recubierto de baldosas de caucho para absorber el sonido de los sonares enemigos. El casco interior, o casco de presión, tenía un espesor de 50 milímetros y estaba dividido en 9 compartimentos estancos independientes. Esta característica técnica debía garantizar que, incluso si un compartimento se inundaba, el submarino pudiera mantenerse a flote. El Kursk estaba impulsado por 2 reactores nucleares OK-650B, que generaban una potencia de 98.000 caballos de fuerza. Esto le permitía navegar a una velocidad de 32 nudos bajo el agua. Su armamento era letal: 24 misiles de crucero P-700 Granit, conocidos como asesinos de portaaviones, y 28 torpedos de diversos calibres. Pero fue precisamente su armamento lo que selló su destino. El 12 de agosto del año 2000, el Kursk participaba en el ejercicio naval Verano X, el más grande de Rusia en una década. A las 11 de la mañana con 29 minutos, los sismógrafos de toda Europa detectaron una sacudida equivalente a 1.5 grados en la escala de Richter. 2 minutos después, una segunda explosión, mucho más potente, equivalente a 4.2 grados, sacudió el mar de Barents. El submarino se hundió a 108 metros de profundidad. Los expertos militares rusos inicialmente guardaron silencio, pero la realidad técnica era devastadora. Un torpedo de prácticas del tipo 65-76, que utilizaba peróxido de hidrógeno como combustible, había sufrido una fuga. El peróxido de hidrógeno es altamente corrosivo y, al entrar en contacto con el cobre y el latón del tubo lanzatorpedos, generó una reacción química violenta que provocó la primera explosión. La segunda explosión fue el resultado de la detonación de otras 7 cabezas de combate de torpedos, destruyendo toda la sección de proa y matando instantáneamente a la mayoría de la tripulación. Cuando la ayuda internacional finalmente fue aceptada por el gobierno ruso, un equipo de buzos noruegos y británicos llegó al lugar con el sumergible de rescate LR-5. Tras varios intentos fallidos debido a la deformación de las escotillas, lograron abrir la escotilla del compartimento número 9, situado en la popa del submarino. Los expertos esperaban encontrar un escenario de devastación total, asumiendo que la presión y el agua habrían acabado con todos en segundos. Sin embargo, al entrar en ese compartimento sellado, se quedaron en silencio. El área estaba seca en gran parte. No había signos de una entrada violenta de agua inmediata tras la explosión. En su lugar, encontraron los cuerpos de 23 marineros que se habían refugiado allí. Lo que realmente impactó a los investigadores fue el hallazgo de una nota en el bolsillo del teniente capitán Dmitry Kolesnikov. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa en la oscuridad, confirmaba que después de las explosiones que destrozaron la proa y el centro de mando, 23 hombres se reunieron en el compartimento 9. Habían sellado las puertas estancas y esperado un rescate que nunca llegó. Los expertos militares quedaron atónitos al darse cuenta de que estos hombres sobrevivieron durante al menos 6 horas y posiblemente hasta 3 días, en un compartimento que se convirtió en su propia tumba técnica. El análisis forense y militar posterior reveló un detalle técnico desgarrador. Los marineros intentaron sobrevivir utilizando cartuchos de superóxido de potasio para generar oxígeno. Estos cartuchos, diseñados para absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno, son extremadamente peligrosos si entran en contacto con aceite o agua. Se cree que uno de los marineros, en la oscuridad total del compartimento número 9, dejó caer accidentalmente un cartucho al agua aceitosa que comenzaba a filtrarse por el eje de la hélice. Esto provocó un incendio químico instantáneo que consumió el oxígeno restante en segundos. Los expertos en medicina naval determinaron que esta fue la causa final de la muerte de los sobrevivientes, y no la falta de aire o la presión del mar.
Este detalle técnico cambió la forma en que se diseñan los sistemas de soporte vital en los submarinos modernos. La valentía de esos 23 hombres en el compartimento 9 sigue siendo uno de los episodios más conmovedores y técnicos de la historia naval. Pero dinos, ¿crees que el gobierno ruso ocultó información para proteger sus secretos militares o fue simplemente una serie de fallos técnicos inevitables? Deja tu respuesta en los comentarios, y esto aún no termina. Continuemos. La operación para reflotar el K-141 Kursk un año después fue una de las hazañas de ingeniería más grandes de la historia. Se contrató a la empresa holandesa Mammoet para realizar el trabajo. Un desafío técnico sin precedentes debido al peso del submarino y la inestabilidad de su arsenal. Utilizaron una barcaza gigante llamada Giant 4, que fue equipada con 26 gatos hidráulicos de alta potencia controlados por computadoras para mantener un equilibrio milimétrico durante el ascenso. La parte técnica de esta operación fue increíble. Tuvieron que cortar la proa del submarino utilizando una sierra de cable de diamante gigante operada por control remoto, ya que temían que los torpedos Mark 65 no detonados explotaran por la fricción del movimiento. Se perforaron 26 agujeros en el casco de acero de alta resistencia para insertar cables de acero trenzado. Cada cable era capaz de soportar 900 toneladas de peso muerto. Cuando el Kursk finalmente fue levantado del fondo del mar y colocado en un dique seco, los ingenieros observaron que la sección de la proa parecía haber sido abierta desde adentro, como si una fuerza interna colosal hubiera intentado expandir el acero, confirmando la teoría de la explosión química de los torpedos. A pesar de la explicación oficial, muchos expertos militares rusos sostuvieron durante años una teoría alternativa: una colisión con un submarino extranjero. Se mencionó específicamente al submarino estadounidense USS Toledo, que se encontraba en la zona realizando tareas de vigilancia acústica. Según esta versión, el Toledo habría chocado accidentalmente con el Kursk, o incluso habría disparado un torpedo para defenderse tras una maniobra agresiva del coloso ruso que fue interpretada como un ataque inminente. Los defensores de esta teoría señalan una fotografía del casco del Kursk que muestra un agujero circular perfecto con los bordes doblados hacia adentro, característico del impacto de un torpedo de carga hueca como el Mark 48. Sin embargo, los investigadores internacionales desestimaron esto, explicando que el agujero fue causado por una implosión simpática de la estructura interna al colapsar bajo la presión de 10 atmósferas. Aún así, el misterio persiste en los círculos de inteligencia militar, donde se rumorea sobre grabaciones de sonar que registraron la huida de una segunda nave del sector. El desastre del Kursk obligó a las armadas de todo el mundo a revisar sus protocolos de rescate. Se desarrollaron nuevos vehículos de rescate submarino, como el sistema NSRS, operado conjuntamente por Francia, Noruega y el Reino Unido. Este sistema es capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en 72 horas, utilizando aviones de transporte pesado, y puede acoplarse a submarinos con una inclinación de hasta 60 grados, algo que el equipo ruso no pudo hacer en el año 2000 debido a la falta de adaptabilidad de sus campanas de rescate. Además, se rediseñaron los sistemas de almacenamiento de armas. El peróxido de hidrógeno de alta concentración, conocido como HTP, fue abandonado por casi todas las armadas modernas debido a su extrema inestabilidad química, optando por propulsión eléctrica o combustibles de ciclo cerrado más seguros. El K-141 Kursk no solo fue una tragedia humana, sino un punto de inflexión técnica que reveló las vulnerabilidades de los titanes de la Guerra Fría ante el envejecimiento de sus materiales y la falta de mantenimiento especializado. Otro detalle que dejó perplejos a los analistas de inteligencia fue el registro acústico captado por los hidrófonos del crucero Pedro el Grande. Tras las explosiones masivas, se detectaron sonidos rítmicos metálicos provenientes de las profundidades. Eran golpes secos de metal contra metal que seguían un patrón constante. Durante días, se pensó que los 24 sobrevivientes estaban enviando señales de auxilio en código Morse desesperado. Sin embargo, tras analizar las grabaciones con software de procesamiento de señal avanzado y algoritmos de reconocimiento de patrones, algunos expertos sugirieron que los sonidos no eran humanos. Podrían haber sido ruidos producidos por la contracción térmica del metal al enfriarse bruscamente tras el incendio, o piezas sueltas de las turbinas movidas rítmicamente por las corrientes del mar de Barents. Esta conclusión técnica sigue siendo objeto de un intenso debate, ya que muchos familiares de los marineros y veteranos de la Flota del Norte creen firmemente que sus seres queridos estuvieron pidiendo ayuda durante días mientras el mundo los observaba desde la superficie, impotente ante la barrera de acero y agua. Bueno, eso sería todo. El K-141 Kursk descansa ahora en gran parte desmantelado, pero su historia sigue viva en cada manual de seguridad submarina.
Aquel compartimento sellado donde los expertos encontraron un silencio que hablaba más que 1000 palabras sigue siendo un testimonio de la fragilidad humana frente a la potencia nuclear. Un error técnico, una reacción química y una serie de decisiones políticas convirtieron al orgullo de Rusia en un mausoleo de acero a 108 metros de profundidad. El misterio del Kursk es, y será, la lección más costosa de la historia militar moderna. Si este vídeo te ha gustado, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más. ¡Hasta luego!